Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Los religiosos no dejan de sorprenderme. Dentro de todo el arsenal que tienen para intentar demostrar la existencia de su amadísimo pero invisible Dios, hay una que de verdad, si no es la primera, por lo menos es una de las más disparatadas e irracionales. En cualquier plática entre un ateo y un religioso, y ya cuando el religioso se siente acorralado por su gran falta de argumentos razonables, sale a la superficie la conocidísima frase de que el cuerpo humano es perfecto y que es una de las irrefutables pruebas de que su amigo imaginario existe. Y es muy común oírlos decir cosas como estas. ¿Cómo se te ocurre decir que Dios no existe? ¿Acaso no ves que el diseño del cuerpo humano es perfecto? Esta babosada de que el cuerpo humano es perfecto se ha usado por cientos de años. Pero ahora, para algunos irracionales seguidores del Hijo de sí mismo, que no se atreven siquiera a leer completa su Biblia y ni por error han tratado de averiguar la historia de su propia religión, pues estos argumentos son bien novedosos, ¿verdad? Y con estas tarugadas intentan apoyar toda esa nata creacionista. Perdón, sé que esta palabra creacionismo les molesta y la han sustituido por eso que ellos llaman diseño inteligente. Como ya dije, esto de que el cuerpo humano es perfecto es una excusa que se ha vuelto a poner de moda y la podemos escuchar saliendo de la boca de estos fanáticos religiosos a los que les encanta encontrar a Dios hasta en la sopa. Haciendo a un lado el asunto de si existe una relación directa entre la arquitectura del cuerpo humano y la existencia de Dios, quiero hacerles un par de preguntas. ¿De verdad tienen razón quienes afirman que el diseño del cuerpo humano es perfecto? ¿El diseño inteligente es un buen argumento para comprobar la existencia de Dios? Pues con la pena, pero no. Y para que entiendan por qué esto de la perfección del cuerpo humano es una tarugada, se los voy a demostrar con algunos claros y contundentes ejemplos. Pues bien, pónganse cómodos porque aquí vamos con esto de la perfección del cuerpo humano. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para hacerlo les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Esto que les voy a decir es una verdad tan grande como la bocota de Mick Jagger. Nuestro organismo tiene partes que no son esenciales y cuya función es nula o tan limitada que puede ser sustituida por otras estructuras orgánicas. Solo para ponerles el primer ejemplo, el cerebro de un reggaetonero puede ser sustituido por la última parte del intestino grueso de un cerdo. Y nadie va a notar la diferencia. Algunas partes del cuerpo humano pueden llegar a ser un problema de salud y hasta comprometer la vida de una persona. Si realmente el cuerpo humano hubiera sido diseñado por un Dios, seguramente se le hubiera ocurrido no colocar estas partes dentro de nosotros, ¿no? Pero ustedes, amigos religiosos, no están preparados para esta conversación y seguramente me preguntarán esto. ¿Qué partes del cuerpo no necesitamos? ¿Te has vuelto loco? Todo está ahí por una razón. A ver, demuéstrame que lo que dices es verdad. Bueno, hay muchas partes del cuerpo que son vestigios de un proceso de evolución, pero que ahora resultan innecesarios. Muelas del juicio. Las muelas del juicio representan el tercer molar, también llamado cordal. Las tercas muelas del juicio suelen afectar al salir a otros dientes, impidiéndoles desarrollarse normalmente. Cuando esto ocurre, ni modo, hay que sacarlas. Como una prueba patente de que estamos evolucionando, y hay muchas personas que nacen sin ellas. Las estamos perdiendo poco a poco. Ya no son necesarias para el tipo de alimento que consumimos, ya que originalmente eran necesarias para triturar los vegetales en nuestra etapa ancestral como homínidos. Y como evidencia de esto les puedo decir que solo el 5% de la población mundial cuenta con un juego sano de estos terceros molares. Músculo palmar. El músculo palmar es ese bultito que vemos en algunas personas en la muñeca y que la une con el antebrazo. Este músculo nos proporcionaría una fuerza extra en dado caso de que todavía anduviéramos colgados de las ramas de los árboles. Aunque ya no es el caso. Con excepción de algunos políticos que todavía se andan por las ramas. El músculo continúa en su sitio y al menos una persona de cada 10 lo tiene. Su importancia es tan pequeña que los cirujanos la aprovechan como materia prima cuando tienen que reconstruir algún otro músculo. Pezones masculinos. Los conductos lactíferos se forman antes de que la testosterona provoque la diferencia de sexos en el feto. Los hombres tienen tejido mamario que puede ser estimulado para producir leche.
Al momento de la fecundación, el embrión sigue un trayecto para convertirse en un organismo femenino, hasta que llega la testosterona después de 60 días, y eso hace la diferencia entre masculino y femenino. Pero para los pezones ya es muy tarde, ellos permanecerán ahí toda la vida. Así que la pregunta sería esta: ¿por qué los pezones masculinos vienen equipados con nervios y vasos sanguíneos? En muchos mamíferos machos, las hormonas se encargan de atrofiar la formación de pezones. Y les hago esta pregunta: ¿será que nuestros ancestros masculinos amamantaban a sus crías? Para alguno que otro puede ser una imagen muy perturbadora, ¿verdad? Pero no se alarmen, la ausencia de pruebas sugiere que esto no sucedía. El apéndice. El apéndice es una prolongación del ciego del intestino grueso. A nuestros ancestros homínidos sí les servía, pues les ayudaba a digerir la celulosa, que era una parte importantísima de su dieta. Actualmente se sabe que tiene una mínima función inmunitaria y también se sabe que es totalmente prescindible. Algunos médicos consideran que el apéndice no tiene ninguna función real en el cuerpo humano. Y en resumen podríamos hablar de cosas como el vello corporal, el músculo plantar, el músculo erector del pelo, el punto de Darwin, el tercer párpado, las costillas del cuello, el órgano vomeronasal o de Jacobson. Bueno, tenemos hasta un útero masculino. Los dedos del pie no sirven para nada excepto el gordo, y un montón de accesorios que vienen de fábrica pero que no usamos. Es como el encendedor de los coches. Ahí está y ya nadie lo usa. Una de las tarugadas más usadas por los que apoyan esto del diseño inteligente es lo que ellos llaman el asombroso e increíble diseño del ojo humano. Vamos a ver cómo el ojo y otros órganos de los sentidos están muy lejos de ser los mejores y más perfectos de la naturaleza, y que son superados ampliamente por otras especies animales que hemos catalogado como inferiores. La vista. Ok, el sentido de la visión en los seres humanos tiene una buena ventaja. Podemos ver los colores, aunque hay que decir que últimamente se ha descubierto que otras especies animales también podrían tener la capacidad de verlos, por lo que muy probablemente no somos los únicos privilegiados en esta área. El ojo humano capta aproximadamente 24 imágenes por segundo. Esto significa que si tu ojo fuera una cámara, podría ajustar 24 cuadros cada segundo. Este es el motivo por el cual cuando mueves tu mano frente a tus ojos, parece borrosa y transparente. A esto se le llama blur y es usado en el cine para darle a las imágenes una apariencia más natural y fluida. Pero, ¿cómo es la visión humana comparada con otros animales? Bueno, para empezar, los insectos nos llevan ventaja, ya que algunos pueden ver algo así como 250 imágenes por segundo. Luego tenemos la calidad de la imagen. El ser humano tiene una visión de 20-20. En comparación, la visión del perro está entre 20-50 y 20-100. Los caballos 20-33 y los gatos 20-100. Los perros y gatos, a diferencia de los humanos, tienen lo que se llama un tapetum en la parte posterior de su ojo, que hace que la luz se refleje nuevamente fuera de sus ojos, y debido a este peculiar fenómeno óptico, puede ver en la oscuridad muchísimo mejor que los seres humanos. Yo personalmente creo que la evolución nos ha permitido la especialización del dedo chiquito del pie para encontrar los muebles en la oscuridad. Los gatos pueden ver alrededor de 6 veces mejor que los seres humanos en la oscuridad. El campo de visión de los humanos es pésimo, ya que al tener los ojos situados al frente, eso limita mucho el área de visión. Los caballos tienen los ojos muy similares a nosotros, pero ellos disfrutan de una visión de 350 grados, porque sus ojos están colocados a los lados de la cabeza. Los seres humanos con trabajos tenemos un área de visión de 180 grados. Y existen inclusive animales como los peces damisela, que son capaces de ver rayos ultravioleta y distinguir bichos que son invisibles para nosotros. Las serpientes tienen hasta una visión térmica, y ya no hablemos de las águilas y halcones, cuya visión es infinitamente superior a la que nosotros tenemos. O el camaleón, con su exótica habilidad de mover los ojos independientemente uno del otro. Así que en esto de la visión, no podemos presumir mucho de este supuesto regalito de Dios, ¿verdad? Ya que dentro de las especies animales, vamos muy pero muy atrás. El oído. No estamos ni remotamente mejor en este tema de oír, ¿eh? En este asunto somos francamente humillados por otras especies animales. Nuestro sentido del oído es una verdadera porquería, de lo peorcito que tiene la naturaleza.
El oído humano solo puede percibir los sonidos comprendidos entre ciertos límites de frecuencia. Fuera de ello, no oímos nada. Pero sí que podemos percibir ruidos molestos como el reggaetón, las canciones de Arjona o los gritos de la suegra. El oído humano tiene un rango muy pequeño. Está en el límite inferior entre los 1.6 y las 20 vibraciones por segundo, y en el límite superior se puede colocar en 20.000 oscilaciones por segundo. Más allá de dicha frecuencia, no oímos nada. Pero estos sonidos son perfectamente captados por animales como el perro. El oído de algunos animales, como el topo y el elefante, pueden captar sonidos de unos pocos hercios. Su rango de percepción se extiende de 1 a 2 octavas por debajo de las que puede percibir el oído humano. Otro animal que nos revuelca en el fango de la humillación es el murciélago. Todos sabemos de lo que son capaces estos primitos de Batman, ¿verdad? Son capaces de volar en espacios absolutamente oscuros gracias a que ellos tienen de fábrica un oído extremadamente fino. Emiten sonidos agudísimos inaudibles para el ser humano, que llegan a las 500.000 vibraciones por segundo. Estos ultrasonidos se propagan a una velocidad infernal. Se ha medido esta velocidad en 340 metros por segundo alrededor del animal. Este sonido rebota y vuelve hacia el murciélago, que usa este sonido como un radar para no darse en todo el hocico mientras vuela. Y ni se imaginan qué bicho nos supera también en el poder auditivo. La siempre asquerosa cucaracha doméstica, que capta los sonidos con los pelos de su cuerpo. Estos pelos son lo bastante sensibles para detectar el menor movimiento del aire producido por las ondas sonoras. Si mi suegra pudiera oír por los pelos que tienen las patas, seguro superaría a las cucarachas. Los gusanos, aunque no tienen oído, pueden detectar las vibraciones del suelo, igual que los elefantes y otras especies. Como dato curioso, puedo decirles que el grillo tiene los oídos en las rodillas. El olfato. Si el oído humano es pésimo, con el olfato estamos francamente en pañales. Es uno de los peores sentidos que posee el ser humano. Al evolucionar y empezar a caminar en dos patas, la nariz se alejó del suelo y dejó de ser útil como método básico de supervivencia. Por eso nuestro sistema olfativo francamente se atrofió y la nariz se redujo en tamaño drásticamente, disminuyendo así la cantidad de sensores olfativos útiles. Bueno, nuestros perros nos aventajan en este rubro abismalmente. Se estima que los perros tienen aproximadamente 50 veces más receptores olfativos en la nariz que el ser humano. Nosotros tenemos aproximadamente 5 millones de células olfativas, ni cómo compararlas con las del perro, que llegan a tener entre 200 a 300 millones de estas células. Además, el área del cerebro que se dedica al olfato es 40 veces más grande en los canes. Estos dos factores hacen disfrutar al Firulais de un olfato entre 10.000 a 100.000 veces mejor que el de nosotros. Otra característica que contribuye al mejor olfato de los perros es que en su nariz el aire inhalado y exhalado no se mezcla. Los humanos, al igual que los perros, podemos inhalar y exhalar a través de la nariz. La diferencia está en que en la nariz del ser humano ambas corrientes de aire se mezclan y como consecuencia el olfato es mucho menos sensible a los olores. Ahora piensen en un oso. Son los animales terrestres con el sentido del olfato más fuerte que se conoce. Se dice que el oso grizzly puede detectar carroña a 30 kilómetros de distancia. Los tiburones pueden oler sangre a cientos de metros. Un caso extraordinario es el olfato de mi esposa, que puede detectar mi aliento alcohólico a kilómetros de distancia. El gusto. Para no alargar tanto esta masacre, les puedo decir que el ser humano posee cerca de 10.000 papilas gustativas, el pez gato 100.000, el cerdo 15.000 y el conejo 17.000. El pulpo tiene el sentido del gusto esparcido por todo su cuerpo, aunque lo supera el bagre. Aunque aquí sí le ganamos al gato, que no puede percibir los sabores dulces. Por fin, un punto para los humanos. Tacto. Una enorme cantidad de animales poseen mecanorreceptores que pueden detectar los cambios de presión, y otros poseen en su piel un gran número de terminaciones nerviosas muy sensibles, como las almohadillas de los felinos. Inclusive algunos animales utilizan el sentido del tacto para comunicarse. Las hormigas, por ejemplo, se lamen y se rozan a cada momento, como lo hacen muchos jóvenes en la escuela. Estas actividades refuerzan los vínculos sociales de las hormigas y de los chavos en la secundaria. La comunicación táctil en las abejas ha interesado especialmente a los investigadores. Es
una actividad muy compleja que utilizan las abejas para intercambiar, por ejemplo, la localización de flores con polen. Bueno, pues hasta los cocodrilos tienen el sentido del tacto más desarrollado que nosotros. Un nuevo estudio señala que las protuberancias en el cuerpo de los cocodrilos y caimanes tienen nervios de alta precisión que responden a pequeños niveles de presión y vibración. Algunos pueden incluso detectar vibraciones en un rango de 25 a 35 Hz, mientras que otros pueden responder a niveles de presión que son demasiado débiles para que las yemas de los dedos humanos los puedan detectar. Pero no solo nuestros 5 sentidos dejan mucho que desear. Lo más curioso y que pone al diseño inteligente en algo no tan inteligente es que las supuestas amadas criaturas del Señor, o sea, nosotros, no tenemos algunos sentidos que otras especies sí tienen. Por ejemplo, hablemos de los sensores infrarrojos que tienen, por ejemplo, las culebras y las víboras. Ellas tienen en la cabeza unos órganos sensibles a la temperatura que les permiten identificar el calor corporal de sus presas. O podemos mencionar la electrorecepción, que es esa capacidad de poder detectar campos eléctricos y que poseen muchos peces. Los tiburones lo tienen y les permite localizar a sus presas. Y de una vez hablemos de la magnetorrecepción, o sea, la capacidad para detectar campos magnéticos. Los primeros animales en los que se descubrió esto fueron las palomas mensajeras. Después se descubrió que lo tenían otras aves, algunas tortugas y también las abejas. La ecolocalización de la que ya hablamos es esa divertida capacidad que tienen algunos animales para desplazarse emitiendo sonidos, recibiendo e interceptando el eco recibido, como lo hacen los murciélagos y los delfines. Así que, amigos irracionales y adoradores de vírgenes zoofílicas, el ser humano se formó al último en esa supuesta repartición de los sentidos que hizo su mítico Dios. Si vamos a aceptar que nuestro cuerpo fue diseñado por un Dios, pues habría que reclamarle por su estupidez, pues al exponernos a un montón de enfermedades. Cada vez que nos enfermamos es una señal de que nuestro organismo ha tenido, digamos, pues una falla y que debemos ir con alguien que nos repare. Para decirlo en términos más comunes, tenemos que ir con el doctor. Y nuestro cuerpo es atacado por una inmensa variedad de bichos, también hechos por Dios, que consideran que nuestro cuerpo es un buen lugar para vivir. Nuestro cuerpo es el lugar ideal para un sinnúmero de microorganismos que alteran en su beneficio el equilibrio somático y hacen trizas nuestra salud, pudiendo mandarnos sin escala alguna a conocer personalmente al supuesto creador de nuestro cuerpo, al que no se le ocurrió ninguna forma de protegernos naturalmente contra esos molestos y peligrosos invasores. ¿Qué clase de perverso Dios crearía su máxima obra, pero también a microorganismos que pueden quitarle la vida? Desde bacterias, virus, hongos y demás bichos, están más que preparados para organizar una invasión al cuerpo humano a la menor provocación. Las enfermedades parasitarias son tan frecuentes que parece que están diseñadas para convivir y hacerle la vida imposible a sus huéspedes humanos. Las muertes infantiles por parásitos, en especial en el tercer mundo, son lamentablemente tan frecuentes que ya nos hemos acostumbrado a vivir con esta desgracia, sobre todo en los lugares más alejados y a las personas más desprotegidas. Para ellos ni medicinas ni protección divina. Los que sí parecen estar bien armados son estos perjudiciales parásitos. Ellos también son hijos de Dios. Y ya que hablamos de protección divina, el solo hecho de que existan personas que nacen ya con enfermedades y deformaciones, pues es el mejor ejemplo de que ese Dios al que ustedes se le hincan y le rezan, pues será muy omnipotente y todo eso que ustedes piensan de él, pero es un imbécil a la hora de planear la creación de un organismo como nosotros. Tomemos otro ejemplo por si acaso no les ha quedado claro que esto de la perfección del cuerpo humano pues es una pendejada de proporciones apocalípticas. Las enfermedades cardíacas, respiratorias y renales se llevan el infame honor de ser las causantes de enviar al otro mundo a más personas que cualquier otra enfermedad. Cuando alguno de estos sistemas fallan, la perfección del cuerpo humano se va a la tumba. Uno de los peores defectos del organismo es el cambio de la estructura de crecimiento que a veces sufren algunas células, multiplicándose rápida y muy agresivamente, devorando todo lo que encuentran a su paso. El cáncer parece ser el típico ejemplo que nos demostraría que las únicas que parecen estar excelente bien diseñadas son las enfermedades. Nuestro cuerpo necesita alimentos de los cuales obtiene energía, proteínas, vitaminas, minerales y una larga lista de productos para funcionar correctamente y realizar sus funciones fisiológicas con normalidad. Lo ideal hubiera sido que este Dios se hubiera puesto a diseñarnos sin que necesitáramos tantos elementos externos para mantener nuestra frágil existencia. Por ejemplo, tenemos una necesidad imperiosa de beber agua.
Nuestras células están formadas casi por completo de este vital líquido. La vida es incompatible sin agua. ¿Y qué fue lo que hizo este tarado diseñador llamado Dios? Nos hace habitar en un planeta en el cual menos del 10% del agua es potable. Y con el oxígeno que requerimos para existir tampoco lo hizo muy bien que digamos, Solo cerca del 21% del aire que rodea al planeta, o sea, la atmósfera, es oxígeno. El gas más abundante es el nitrógeno, del cual tenemos hasta para regalar, casi el 80%. Y dicho sea de paso, este gas nos mata. Se necesita ser muy imbécil para crear un ser que solo puede vivir respirando el gas, que es el menos abundante del planeta. Si este Dios hubiera sido tan omnipotente y omnisciente como dicen los que se le hincan, pues nos hubiera diseñado para respirar nitrógeno. Pero al muy tarado se le fueron las chivas al monte y de paso nos fregó de una forma estúpida. Pero regresemos a esto de la papa, ¿no? Nuestro cuerpo es pésimo para procesar los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Las proteínas están formadas por aminoácidos y nuestro cuerpo es pero tan imperfecto que hay ciertos aminoácidos que no podemos sintetizar y que debemos obtener a través de nuestra dieta. Mientras que otras especies sí pueden producirlos, nosotros tenemos que sufrir ingiriéndolos obligatoriamente. Otra cosa que hace de nuestro cuerpo todo menos algo perfecto es nuestra incapacidad para procesar la celulosa. Los animales herbívoros lo hacen. Tienen esa extraordinaria capacidad para romper la pared celular de los vegetales y de esta forma aprovechan al máximo el consumo de forrajes, pastos y plantas. El ser humano no puede hacer esto, así que nos colocamos en la parte trasera del autobús de la eficiencia alimenticia. Lo mismo ocurre con nuestro consumo de agua. Somos completamente dependientes de este líquido. Esta dependencia es tal que si no lo bebemos por un par de días, nuestra salud se va a la meritita chingada. Hay especies animales que son muchísimo más eficientes para aprovechar el agua. Y ya ni les digo de nuestra completa incapacidad para aprovechar el agua más abundante del planeta, el agua de mar. En resumen, somos una especie con muchas limitaciones para eso del aprovechamiento energético. Hay otro detallito que se le pasó al maravilloso creador. No podemos respirar bajo el agua. Nuestro cuerpo no está diseñado para procesar el oxígeno cuando está en forma líquida. Otra gran pendejada de este Dios es la forma en que nuestros organismos se adaptan a la temperatura. Somos homotermos, es decir, tenemos una temperatura corporal constante cercana a los 37 grados centígrados. Si tenemos un poco más o un poco menos, nuestro lindo y perfecto cuerpecito o tiene fiebre o hipotermia. Y como todos sabemos, estas variaciones de temperatura nos ocasionan muchísimos problemas. En cambio, hay muchísimos animales conocidos popularmente de sangre fría, que en realidad son animales con temperatura adaptable. La temperatura de estas criaturitas del Señor sube o baja de acuerdo al ambiente, haciendo más eficiente su regulación de la temperatura. Y con otra ventaja, no gastan energía para producir calor. De esta manera pueden estar largos periodos de tiempo sin alimentarse. Nosotros usamos gran parte de lo que comemos solo para producir la temperatura que necesitamos. Otra ventaja muy importante y de la cual nosotros carecemos es la capacidad para regenerar nuestros órganos. En el mejor de los casos podemos regenerar de manera muy ligera algunas células hepáticas, pero generalmente lo que ocurre es una hipertrofia del hígado como un mecanismo de compensación. Igual le ocurre a nuestros riñones. En aquellos que donan un riñón, el que les queda crece un poco para compensar, pero hasta ahí. Hay otros animalitos a los cuales Dios les dio este asombroso poder de regenerar su cuerpo de forma total. Planarias, salamandras, reptiles y otros animalitos pueden regenerar hasta extremidades. Los seres humanos que fueron amputados no pueden regenerar una pierna o un brazo, por más que le recen a ese Dios. La forma y manera como nos desplazamos sobre este planeta es muy inferior al del resto de las especies animales que lo pueblan. Los mecanismos de locomoción con los que contamos ponen en entredicho la supuesta perfección de nuestro cuerpo. Y al diseñador lo ponen de inmediato en la fila del desempleo. Lo normal es que podamos caminar o correr. Y comparados con la mayoría de las especies animales que nos rodean, somos muy pero muy malos en ese aspecto. Si no contamos a algunos políticos y algunos reggaetoneros, podemos decir que anatómicamente somos bípedos. Y eso nos hace ser muy lentos. Por ejemplo, en el año 2009, el espectacular corredor jamaiquino Usain Bolt corrió los 100 metros planos en 9.58 segundos, lo que vienen siendo unos 37,5 kilómetros por hora. En carreras largas como lo es el maratón, los mejores corredores apenas alcanzan unos 20 kilómetros por hora. Esta asombrosa velocidad del ser humano hace que algunos animales les dé
harta risa. Por ejemplo, el elefante africano puede hacer que su voluminoso cuerpecito alcance los 40 kilómetros por hora, el simpático asno los 50, el lobo 60, el correcaminos, sin que lo persiga el coyote, corre a 67 kilómetros por hora y la liebre alcanza los 75. Pero nada se compara con el chita. Este felino puede llegar sin mucho esfuerzo a los 115 kilómetros por hora. Pero si solamente nos comparamos con otros bípedos, pues lamento informarles que somos más lentos que el cerebro de Bad Bunny. La avestruz puede llegar a la increíble velocidad de 90 kilómetros por hora. Y en el agua casi todos son más rápidos que nosotros. El récord en los 50 metros, que es la competencia más veloz en el agua, el que gana rara vez supera los 8 kilómetros por hora. El más veloz es el pez vela con unos impresionantes 96 kilómetros por hora. Pero el único que lo puede retar es el tiburón maco, que riéndose nada a 124 kilómetros por hora. En el aire solo podemos ser espectadores. El ser humano no está diseñado para volar. A ese fantástico creador no le pareció importante dotarnos con ese poder. No podemos volar bajo ninguna circunstancia. Solo a través del poderoso ingenio humano y de una herramienta maravillosa como es la ciencia es que hemos podido inventar máquinas que nos llevan a las alturas. Los animales, supuestamente inferiores en la escala de Dios, dominan los aires a su antojo llegando a velocidades como las del halcón peregrino, que supera los 360 kilómetros por hora. ¿Cómo les quedó su imperfecto ojo, queridos adoradores del peor diseñador del universo? Una de las más grandes desventajas, y hay que decirlo, de las más grandes estupideces del supuesto diseñador del ser humano, es que tenemos que dormir para recuperar las energías que perdemos en vigilia. Una persona que duerma las reglamentarias 8 horas diarias habrá perdido solo por esta actividad la tercera parte de su vida sin hacer algo útil. Esto es sin duda la peor forma de diseñar un organismo, ya que ese valioso tiempo podríamos usarlo para hacer algo más provechoso. Si nuestro cuerpo estuviera diseñado de una forma perfecta, como lo dice la publicidad religiosa, las horas de sueño serían mínimas o francamente inexistentes. Algunos peces y tiburones necesitan estar siempre en movimiento para conseguir el oxígeno del agua, así que no duermen, o si lo hacen es por cortos periodos de letargo o descanso. Los delfines y ballenas pueden desconectar completamente todo un hemisferio de su cerebro y mantener la otra mitad activa, lo que les permite mantener el movimiento y salir de forma automática a la superficie para respirar. En esto no incluimos a los admiradores de Arjona, que viven con los dos hemisferios cerebrales desconectados. La jirafa con un par de horas de sueño está lista para sus actividades diarias. No se las echa de corrido, sino en tandas de unos 7 minutos. Los caballos duermen solo 3 horas al día. El elefante también. Si tenemos la suerte de vivir 90 años, pasaremos 30 de esos 90 años dormidos. ¿Todavía les parece inteligente el diseño del ser humano? El ejemplo más dramático de esta completa falta de diseño en el cuerpo humano es el hecho de envejecer. Las células se desgastan, los sistemas orgánicos pierden poco a poco su funcionalidad y comienzan a fallar. Y es que el paso del tiempo es inexorable y el espejo nos muestra cómo nos vamos desgastando. Pero viendo este problema, Dios quiso que una de sus criaturas no sufriera por los estragos de la vejez. No fuimos nosotros, su más amada creación, sino una humilde rata, la topolampiña, de la cual se dice que no envejece, vive unos 30 años, que es una edad muy superior a la de otros roedores, y muere de otras causas, no de vieja. También es resistente al cáncer. Esto se debe, según algunos investigadores, a que este simpático roedor posee un ácido hialurónico muchísimo más complejo que el del ser humano. Ahora, debemos admitir que el ser humano es uno de los más longevos de todos los mamíferos. Tenemos un promedio de vida de unos 80 años. Esto es muchísimo comparado con otras especies, pero ni de lejos alcanzamos a otras. Por ejemplo, nos gana la deliciosa almeja. El espécimen más longevo encontrado vivió más de 500 años. Ahora lo entiendo todo. Moisés, el del barco, era realmente una almeja. La ballena boreal vive hasta los 200 años y el gusano tubo, por ahí anda. Hay una infinidad de especies animales para las cuales nuestro promedio de vida es de risa loca, Hasta en eso la embarró el divino creador. En la cima de la imperfección de nuestra especie hay una que resalta: nos morimos. La muerte es tan inevitable y molesta como la música de banda, y tarde o temprano nos llega a todos, recordándonos cuán imperfectos somos. Al ser humano le cuesta mucho aceptar la muerte y todo lo que ella conlleva, hasta el punto de que nos hemos inventado cielos, paraísos, nirvanas e infinidad de consuelos post-mortem para evitarnos reconocer la realidad de que la vida es finita.
Así que cuando les hablen de la perfección del diseño humano, queridos amigos que se hincan, se paran y se sientan los domingos, tómense un tiempito para razonar esta gran estupidez. Bueno, pues creo que esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.